ya con nosotros en el plató de Córdoba TV, Herminio Trigo. Herminio, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Herminio, como siempre, tenemos varios temas que acometer. Por un lado, Las brujas de Zugarramurdi y la última película de la Iglesia, pero también vamos a hablar un poquito, ¿no?, de la actualidad del cine español y de esas declaraciones que hacía el actor Antonio de la Torre, al que veíamos hace un momentito protagonizando Caníbal. Hombre, yo creo que estos principios de temporada y finales de temporada, que es cuando podemos ver películas españolas, pues sería bueno hablar de cine español. Tendremos toda la temporada después para hablar de cine norteamericano. Así es que aprovechar quizás estos días que tenemos la excusa de hablar de películas españolas, para también hablar un poquito de cine español, de su realidad, de sus circunstancias y de sus cifras también, que también hay que hablar de eso, ¿no? A raíz de una película de éxito en estos momentos, Las brujas de Zugarramurdi, que son pues en estos momentos las brujas más famosas, ¿no?, que se han hecho en el cine español, ¿no? Gracias a Ale de la Iglesia, viene de la mano su director, de la Iglesia, que en esta película pues recupera su pulso, su estilo, la forma de ver su cine, sus características, que son las que le han dado fama y crédito entre el público. Sus señas de identidad, ¿no? Sí, porque Ale de la Iglesia es de los directores más personales que se pueden encontrar en el cine, no ya digo español, sino en el panorama del cine mundial, ¿no? Y es muy difícil que se encuentre un estilo propio, ya lo hemos hablado aquí alguna otra vez, ¿no? Esos creadores, innovadores, que llevan a la pantalla su estilo, que muchas veces muchos de ellos fracasan porque su estilo no conecta, porque no está bien expresado, porque además o no es interesante simplemente. Sin embargo, a la Iglesia, que empezó con Acción Mutante en el 93, pues ahí ya marcó lo que quería, lo que entendía que tenía que hacer en el cine y lo que él quería expresar en el cine. Entonces, esas características suyas, que nos dejan muy claras su seña de identidad en Acción Mutante, que después va desarrollando en La Comunidad, Día de la Bestia, Muerto de Risa, en fin, todas estas películas que hace después, pues va perfilando ese sello suyo característico, que es fundamentalmente pues una especie de comedia gamberra, donde no se puede pedir lógica porque no la tiene. Las películas suyas no tienen lógica, son, digamos, desmadres, son películas donde los argumentos pues se desmadran todo, provocando humor. La comedia es una de las características de sus películas. De hecho, en las películas suyas te ríes. Las brujas yo me reí bastante, ¿no?, porque tiene esos gags que no son gags, son expresiones normales que se producen en la vida cotidiana de la gente, pero contextualizado en otra realidad absolutamente diferente, con lo cual suena chocante, ¿no? No sé, una charla sobre tu hijo que tienes porque quiero que estudie, no sé qué, cuando eso es normal que se haga entre dos amigos, pero cuando se contextualiza o se pone en contexto de un atraco a un banco, lógicamente ya aquello ya chirría, bueno, ya sabe de qué va. Nunca ha planteado en sus películas a Los crímenes de Oxford o Balada triste de trompeta, nunca ha planteado sus películas como si habría que tomarlas en serio. Entonces, esta característica suya de que sus películas no hay que tomarlas en serio, es verdad hasta cierto punto, porque es verdad que la expresión suya, pues, por ejemplo, la película de terror, pues, que él hace, no son películas de terror, son comedias, donde no te crees el terror, es que no te lo crees. En Las brujas, por ejemplo, no te crees el terror que quieren manifestar las brujas, ¿no?, cuando van por el techo, unas cosas muy raras, ¿no? Entonces, no te lo tomas en serio porque sabes que en otra sistema de comunicación, otro medio de comunicación, o otro método que hubiera empleado de expresión, pues a lo mejor eso da terror, porque acorta mucho los planos, en fin, hace todos los ingredientes que tiene que hacer para crear terror. Pero bueno, el contexto es de risa, o sea que no es en absoluto, son comedias, o sea, no tiene que interpretarse como al pie de la letra lo que dice, porque no es así. Pero digo que bien que Ale de la Iglesia, en todas estas cosas, después que él lanza un mensaje, que en todas sus películas tiene un mensaje, bueno, él quiere decirnos algo, a través de la comedia loca, excesiva, desmadrada, que plantea siempre, con personajes pues enloquecidos, muchos de ellos. Bueno, pues eso es lo que plantea, siempre él nos quiere contar algo, porque es un autor de verdad que
que en el fondo pues quiere transmitirnos algo. Y eso es importante que se tenga en cuenta, porque curiosamente sus películas más serias, digamos, por Los crímenes de Oxford, por ejemplo, pues eso no es tan palpable. Entonces, esta característica suya del cine pues ha ido evolucionando en su filmografía, empezando por Acción Mutante o El Día de la Bestia, que son quizás con La Comunidad las películas que marcan más su estilo. Después deriva hacia películas de otra manera, pues, no sé, 800 balas, Los crímenes de Oxford, la que hemos comentado antes de Balada triste de trompeta, por ejemplo. Bueno, pues esta película él coge un camino diferente y ahí naufraga, incluso en algunas de ellas, cuando cambia de guionista, de co-guionista, porque David Trueba le hace una y después hace él solo alguna, pues se nota un poco que ese camino, por ese camino Ale de la Iglesia es un director normal, que hace cine porque sabe hacerlo, pero no transmite mucho más. Entonces, en La Bruja de Sagarramurdi, él recupera su esencia y vuelve a su cine, al cine que él sabe hacer mejor, el que lo ha identificado ante los espectadores, el que a los espectadores les gusta ver, ¿no? Ese Ale de la Iglesia que a la gente le gusta ver. Entonces, ese Ale de la Iglesia irrespetuoso, irreverente, en fin, en El Día de la Bestia puede ser el anticristo, aquí pues son la madre de todas las brujas, al final, en fin, tiene unos finales, aquí en esta película de las brujas, pues tiene una aquelarre final que es realmente espectacular. A mí me cansó un poco porque me pareció demasiado largo. Y de hecho el desenlace ha sido de los puntos, ¿no?, que más sí, críticas han recibido. Sí, porque hay una cosa que en esta película de las brujas tiene un arranque espectacular. Y hay un problema, en las películas que tienen esos arranques como este, en la película esta, que nada menos que un atraco en la Puerta del Sol, a una tienda de compra y venta de oro, ¿no? Compra de oro. Y que realizan los ladrones, pues son estos estratos vivientes, estos que se ponen, pues uno va a ser de Cristo, otro de soldado con su Kalashnikov, en fin, otro de Mickey Mouse, en fin. Están allí, bueno, pues esos son los que van a atracar el banco. Entonces, ver a Cristo pues entrar atacando un banco, por cierto, una vieja idea que tenía Ale de la Iglesia, que bueno, pues le gustaba mucho esa idea, ¿no?, de Cristo atacando un banco. Entonces, bueno, pues imagen de Cristo atacando un banco, y la secuencia posterior de persecución de la policía que se produce es muy fuerte. Entonces, claro, tú empiezas a ver la película y esto es magnífica. Claro, es imposible mantener ese ritmo durante casi 2 horas, no es posible. Entonces la película, que también se da mucho en su característico cine que hace Alex de la Iglesia, esa irregularidad. Alguien le ha acusado de que no sabe hacer clímax. Yo creo que sí sabe hacer clímax. Lo que pasa es que a él eso de los clímax le importa poco. Él va contando la película, empieza muy fuerte y después, bueno, la película decae un poquito y él quiere culminar con el aquelarre final de la película, ¿no? Con todas las brujas allí en las cuevas aquellas de Sagarramurdi, pues él quiere terminar, además son unas imágenes espléndidas, magníficas. Sí, además una de las pocas veces que recurre, ¿no?, a efectos especiales, a infografía, y según él mismo dice en entrevistas a razón del estreno, pues porque no tiene más remedio, ¿no?, porque quizá pues crear una imagen, esa mujer de 15 metros de alto, pues lo mismo sería un poco complicado, ¿no?, de otra manera. Bueno, 15 metros de alto y 1000 kilos de peso, o sea que exactamente. Es una cosa tremenda, ¿no? Sí, bueno, eso lo emplea al final, y la secuencia final pues es una especie, quiere plantear una especie de explosión, ¿no?, de todo. Sí. A mi juicio se alarga mucho la secuencia, que a mí fue lo que más me disgustó un poco de la película, ¿no?, esa secuencia, y bueno, ¿cuándo va a acabar esto?, ¿no?, porque es verdad que él quería hacerlo y quiere hacerlo de una forma espectacular, pero creo que se ha pasado en ese tema, por lo menos a mí me pareció que se había pasado un poco en la duración de la aquelarre. El resto de la película, pues es una película absolutamente, bueno, pues para reírse, absolutamente magnífica para ese aspecto, ¿no?
Y bueno, los admiradores y seguidores de la Iglesia encontrarán aquí pues un producto suyo genuino, auténtico y a disfrutar de él, ¿no? Yo de hecho pues me he reído mucho en esa película, porque ya digo, poner situaciones extrañas que se convierten en normales, bueno, pues es un poco extraño, pero siempre provoca la risa, ¿no? Sin embargo, aquí el mensaje que hay que buscarle siempre a la Iglesia, ¿no? En sus películas, en estas películas, pues la comunidad era la ambición, la lucha, lo que lleva a la lucha por el tesoro, ¿no? Lo que lleva a la muerte y al asesinato y a todo, ¿no? La ambición humana sin límites. Bueno, pues en esta película, por ejemplo, de Las Brujas, los hombres que participan en esa película, pues son hombres como descerebrados, inocentes, enloquecidos, raros, y las mujeres son todas brujas. Entonces, un poco el mensaje que él plantea es ese, ¿no? Las mujeres son las brujas, de hecho las protagonistas son todas brujas, una que no era bruja se convierte en bruja, y otra que era bruja pues se deja de ser bruja, pero todas todos tienen contacto con la brujería y son brujas, y que se aprovechan de los hombres, los atontan, y entonces pues lógicamente se aprovechan de ellos. De hecho el protagonista, Hugo Silva, pues es un divorciado que va con el niño, porque le toca, además va a robar con el niño, porque le toca la custodia del niño, entonces pues va a hacer el robo con el niño, lo cual te deja la situación un poco extraña, ¿no? En el transcurso de la película todos los hombres que salen pues tienen agravios. Sí, porque hay que hablar aquí un poco de la guerra de sexos y bueno, de ese matriarcado vasco, ¿no? De ese euskosubstrato, ¿no? Del que se habla muchísimo también, importante, que además se entremezcla con la España negra casi goyesca, ¿no? Sí, incluso es el matriarcado, que el símbolo que él emplea en la película para resaltar lo que es el matriarcado es esa bruja, la madre de todas las brujas, esa monumental mujer enorme, inmensa, que se desborda por todas partes. Que es un poco Venus de Willendorf. Exactamente, aquí me recordó mucho la Venus de Willendorf. Entonces, la Venus de Willendorf, que es la esencia de lo que es la maternidad, la mujer madre. Claro. Entonces, aquí aparece la madre de las brujas, que es un personaje que, vamos, la veis, bueno, pues está sacado de la Venus de Willendorf. Es una referencia a lo que significa la maternidad en lo que él quiere expresar, ¿no? Entonces, la mujer madre también llega un momento en que hay pasajes en la película, secuencias donde la mujer, bueno, pues prefiere ser bruja a ser madre. Entonces en el catálogo ese que él pone, en la categoría que está haciendo de la mujer como brujas, pues hay sentimientos donde se chocan unos con otros, ¿no? El amor, por supuesto, está ahí, ¿no? Entonces la bruja joven, que Carolina Bank, que interpreta el personaje ese, magnífico por cierto, pues es el personaje que, bueno, pues el amor la toca, el amor al humano, mientras que la mujer de Hugo Silva, pues bueno, pues al contrario, no vuelve al mundo de las brujas, porque realmente desde cada vez, antes que aparezca ninguna bruja, de la cabeza dice, es una bruja. El comportamiento, la forma de expresarse, todo esto, pues esta mujer es tremenda, ¿no? Después naturalmente termina en bruja, o sea, porque no tiene otro camino más que ese, porque por ahí la condujo la Iglesia, ¿no? Más que termina en bruja. Entonces, este tipo de mensaje que él quiere manifestar, ¿no? Y creo que lo consigue porque en el trasfondo de la película es eso, aunque tenga mucha aparatosidad y artificiosidad la película y efectos especiales y todo esto, en el fondo lo que está traduciendo es eso, ¿no? Es una valoración de la guerra de sexos, planteada como guerra, es decir, digamos que es una comedia antirromántica en ese aspecto, ¿no? Porque al contrario del romanticismo, es un choque de sexo. Es la guerra de los Rose, pero llevado a cabo a unas dimensiones pues espectaculares como lo hace, ¿no? Los intérpretes, los actores están todos muy bien, teniendo en cuenta que sus películas hace mucho, vamos, el reparto es coral, porque interviene mucha gente, pero los personajes principales, digamos, ¿no?, de la película, Hugo Silva y Mario Casas, que son los dos protagonistas principales, bueno, pues son dos grandes actores. Mario Casas se manifiesta ahí como un actor cómico que yo no lo esperaba, ¿no? Ese matiz
que da, pero no cómico desde la seriedad. No es que él haga, sino desde sus expresiones, lo que dice. Está siendo sorpresa de todas formas, ¿verdad? Para sí, la crítica, sorprendente porque Mario Casas no es un personaje, un nuevo actor que tú que esperes. ya habíamos encasillado en el chico el guapo guapera, adolescente, sí, conquistador y tal, efectivamente. pero que ahí en el registro de comicidad, no, digamos no buscada, sino que le sale, por eso lo digo que está muy bien en ese papel, Claro. porque no es que sea artificioso en que haga guiños, no, es que la naturalidad con que se expresa, pues sorprende ese grado de comicidad que no es conocido en Mario Casas. Bueno, de Carmen Maura vamos a hablar de ella ahora, está espectacular, Terele Pávez, Pepón Nieto, en fin, todos ellos pues son actores donde todos tienen un papel en la película, destacan un par de ellos, pero el resto tiene un papel también bastante protagonista, ¿no? Bueno, y ver a Santiago Segura disfrazado de bruja, pues es toda una delicia, ¿no? Carlos Areces también Carlos ha Areces recibido también, muy buenas críticas, y sin embargo ha habido algún crítico que ha apuntado quizá cierto histrionismo en algunas interpretaciones. No sé si estás de acuerdo o si crees que ese histrionismo pues forma parte, ¿no? Encaja bien en una película que, como decía Claudio de Prado, es divertida y excesiva, ¿no? Aunque podamos hablar de imperfecciones. Excesiva, Arely Iglesias, yo creo que es una cualidad. Es la esencia, ¿no? O sea, que una película de la Iglesia sea excesiva, es que es así, es que no se puede interpretar de otra forma. Si no es excesiva, no es de la Iglesia. O sea, que no creo que el calificativo excesiva venga a ser un calificativo negativo en la de la Iglesia. Es una característica suya. En cuanto a lo de histrionismo, vamos a ver, si entendemos la película, si entendemos dónde está rodada la película, cuáles son los personajes y qué se pretende de ellos, el histrionismo es consecuencia de todo eso. Es decir, una bruja en plan de comicidad, pues lógicamente o se comporta, no se puede comportar como una bruja para imponer terror, porque lo suyo no es eso, no es despertar terror, sino despertar un poco de risa. Entonces, está justificado, ¿no? Entonces tiene un papel, claro, que a veces es histriónico. Yo no lo llamaría histriónico a eso, ¿no? Llamaría consecuencias de las características que tiene la película. Entonces, ese aspecto sí, los actores me gustaron bastante, ¿no? Pepón Nieto, por ejemplo, que hace un papel de, porque es una pareja de policías también. Bueno, hay muchos personajes. Una pareja, también un comentario con la policía, como es la policía, ¿no? En fin, que está muy divertida. La verdad que la película te divierte bastante y pasa un buen rato con ella. Está teniendo bastante repercusión entre el público y aceptación en taquilla, lo cual yo me alegro mucho en estos momentos tan tristes para el cine, que haya películas que tiren para arriba, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que podríamos hablar de la película Las brujas de Zugarramurdi. Bueno, ¿por qué Zugarramurdi? Porque muchos quizás hayamos oído por primera vez hablar del nombre Zugarramurdi. Zugarramurdi es un pueblecito de 240 habitantes del norte de Navarra, que está lindando con la frontera con Francia y que tiene unas cuevas muy bonitas, unas cuevas preciosas, pero que en el siglo XVII pues hubo un acto de fe allí porque alguien, una muchacha, pues dijo que había visto las brujas, que había mujeres, empezó a señalar a las mujeres que eran brujas y que había visto hacer brujería. La Inquisición, que estaba loquita por coger a gente, sean brujas o no, pero que acusaba de brujería, pues intervino y bueno, pues detuvieron a 54 y 50 personas, detuvieron allí y al final quemaron a 12 mujeres como brujas. Ni eran brujas ni eran nada. La Inquisición en aquella época era eso, ¿no? Era el instrumento que usaban muchos ciudadanos para la envidia, para coger herencia, para coger dinero y tal, denunciaban a alguien, lo quemaban y se quedaban con todo, ¿no? Entonces, este hecho pasó de verdad, fue un hecho histórico, que ha hecho famoso a ese pequeño pueblecito, que además tiene hasta un museo de brujas, el Museo de las Brujas, se llama también, ¿no? Y además el museo, bueno, lo que hace ese museo es reflejar, un museo muy bien etnológico, lo que hace es reflejar las costumbres de la gente, de la época, lo que usaban y tal, ¿no? Entonces, este fenómeno de Zugarramurdi fue lo que inspiró a la Iglesia para hacer la película de las brujas, ¿no? Que bueno, absolutamente nada que ver con aquello, no tiene nada que ver, pero bueno, dijo, bueno, aquí una película de brujas me entraría bien, porque en Zugarramurdi, que ahí está un museo, lo de las brujas es creíble. Entonces, pues aquí va esto, ¿no?
Yo creo que fue una buena idea. Y le da pie a crear un universo de personajes, de imágenes Sí. tremendamente rico. Como siempre nos llama la atención, Herminio, las conexiones, los enlaces que establecen algunos críticos con otras películas, bien de la propia filmografía del director, bien externas. Hay quien ha querido pues, engancharla, tú ya has hecho referencia a Balada triste de trompeta, ahora podemos comentar si quieres esto, pero también pues, aparecen ecos para algunos críticos como Brujas mágicas, la película de Mariano Ozores del año 81, El baile de los vampiros, el título de Roman Polanski, o incluso Abierto hasta el amanecer, de Robert Rodríguez. ¿Qué te parecen a ti estas conexiones con otras cintas? Vamos a ver, si vamos a un mundo irreal, como el que se plantea en la película de las brujas, y un mundo irreal tomado a broma, donde es la comedia lo que impera, hombre, yo iría más con El jovencito Frankenstein o con el baile de los vampiros. Abierto hasta el amanecer no tiene en absoluto nada de cómico. Abierto hasta el amanecer es una película terrible, durísima, tremenda, ¿no? Yo creo que aquí, en referencia a Abierto hasta el No amanecer, se debió refiere haber más parecido. a esa primera y segunda parte que algunos han querido ver entre ese principio más como road movie y cómo va derivando, ¿no?, hacia otro escenario diferente. Sí, pero yo compararía con... No se me hubiera ocurrido a mí. Habría otra película. Yo ¿verdad? Otras sí, películas cuando con estaba las que viendo se podría- me acordé del baile de los vampiros, por supuesto, que es el referente primero que te acuerdas de él, Claro. de Polanski, donde efectivamente todos los vampiros está tomado con humor. Sí. Entonces, bueno, pues una película de terror de vampiros convertida en humor, pues el baile de los vampiros, no te acuerdas de otra. O el jovencito Frankenstein también, ¿no? Donde, bueno, también de Jane Wilder, donde, bueno, ahí te encuentras también un parecido, donde otro mito terrorífico como Frankenstein, pues, bueno, el monstruo de Frankenstein, pues, también se toma con humor, aunque a un nivel menor. Yo no haría, yo creo que la Iglesia ha conseguido que no se le pueda comparar. Yo no compararía el cine de la Iglesia con estas películas, no las puedo comparar. Mientras que en El jovencito Frankenstein la película toma unos tintes de humor gordo, de humor de gag vastos. Sí, en el baile de los vampiros sí hay una cierta referencia hacia personajes serios, pero tomado en broma. Eso sí lo tiene también el baile de los vampiros. Ahí sí hay un cierto paralelismo. Situaciones dramáticas. Desde un ámbito además siniestro, ¿no? Efectivamente, con un castillo aquel que aparece en la película, terrible, ¿no? Con la nevada, los lobos que lo atacan y sale aquel individuo como los lobos, o sea, que cosas que deberían despertar terror, pero que despiertan la comicidad. En ese aspecto sí, Las brujas tienen una relación, pero la relación en cuanto a eso, yo termino el paralelismo, lo terminaría ahí. El baile de los vampiros es una película donde la narración va de forma distinta, va por otro camino. Para nada la desmesura que emplea la de la Iglesia, o sea, para nada, no tiene nada que ver. El estilo que tiene a la Iglesia no es comparable con Roman Polanski, que tiene otro estilo evidentemente, diferente. no es incompatible. Roman Polanski. No es que Son sea dos mejor ni universos peor, fílmicos es que son distintos, diferentes. claro. Entonces, en su forma de ver las cosas, son radicalmente diferentes. Yo no puedo comparar esos estilos. Puedo calificarlos, puedo criticarlos, pero lo que no puedo es comparar, o sea, es aunarlos porque no son compatibles. A la Iglesia yo comparo sus películas con las anteriores suyas. A la Iglesia yo compararía consigo mismo. Entonces, la evolución del director, de su nivel creativo, hay que verlo en relación con sus películas, porque es que yo no lo comparo con ningún otro director. Como no puedo comparar a ningún director no sé, a Tarantino no puedo compararlo con otro director. Son directores que han creado un estilo propio tan fuerte que es muy difícil. Yo puedo comparar a John Ford con Alfred Hitchcock, por ejemplo, puedo compararlos, porque, bueno, ahí es un terreno donde la comparación es posible, pero a Tarantino, el Kill Bill no puedo compararlo con ninguna, o sea que... Claro, pero sin embargo está lleno de referencias y sí se pueden establecer puentes, ¿no?, intertextos, en este caso en el ámbito cinematográfico, con escenas, personajes. Otra cosa es la impronta, ¿no?, el universo, el cosmos que crea el director, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, Tarantino, sus películas no despiertan el humor. Sí tiene una especie como de lectura no seria, diría yo, ni siquiera humor. Una lectura no seria de algunos pasajes, incluso de algunas tomas de sus películas, ¿no? En Pulp Fiction, por ejemplo, bueno, pues hay cosas que el diálogo que hay diálogos, por ejemplo, que bueno, pues te hace también que no te tomes muy en serio lo que está pasando. Pero hay un punto más en Tarantino de realidad, de dureza y de crueldad que se da en Tarantino. Bien que la disimula le da hecho un barniz de humor, pero ahí en el fondo está eso, ¿no? De desesperación también de algunos personajes. Bueno, que en Ale Iglesias no se da. En Ale Iglesias los personajes son como digo, los presenta de esa manera. Es decir, cuando hay un personaje, por ejemplo, en Acción Mutante, Resines, pues el que hace el personaje principal de Acción Mutante. Bueno, la idea ya de por sí es un poco loca, así, unos mutantes que pues en la era de ciencia ficción, ¿no? Que tiene una nave aquella que es una cosa espantosamente cutre. Bueno, pues roban, en fin, intentan hacer daño, secuestran a la hija del dictador, aquí de la Tierra, ¿no? Bueno, pues la secuestran además, y la chica sufre el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que también el personaje de la bruja hay un personaje, el pasajero del taxi, también establecí el paralelismo con esos dos personajes, ¿no? Son muy parecidos los dos en cuanto al tratamiento que le da a la Iglesia. Bueno, es un personaje que Resines y sus colegas, aquel hombre de dos cabezas, el que iba en un carrito, en fin, son todos mutantes, entonces por eso se llama Acción Mutante, porque era un grupo de mutantes. Bueno, pues, que es para dar terror. Bueno, no lo da, o sea, causa hilaridad muchas cosas, ¿no? Eso es el estilo de la Iglesia que ya se plasma allí en Acción Mutante. Y que en el Día de la Bestia, que es quizás la que tiene menos humor, pero el desenlace final, cuando aparece allí el anticristo en las torres aquellas de Caja Madrid, ¿no? Aquellas torres grandes, pues aparece el anticristo y todo aquello. Bueno, pues aquí aparece, en la bruja aparece también al final el monstruo de las brujas. Ahí también ciertos paralelismos, pero con sus propias películas. Claro, con la comunidad, por ejemplo. En la comunidad igual, sí, la ambición, final, ¿no? Así que también ahí está. Pero yo creo que esta película hay que irla viendo despacio, toda su filmografía, porque, por ejemplo, hemos hablado de 800 balas. 800 balas, donde también se da por la exageración, la hipérbole que siempre emplea, pero digamos, desde personajes también, esos personajes que le gustan mucho a él, personajes cutres, porque, bueno, los personajes de 800 balas son bastante cutres, ¿no? Allí en el pueblito del oeste, en el pueblito de Almería, pues, reproduciendo escenas de películas y todo esto, ¿no? Y la secuencia final del asalto de la policía, ellos la barricada, en fin, una cosa. Y tienen 800 balas para defenderse de la policía, ¿no? Todo aquello. El personaje central de la película, 800 balas, bueno, pues es un personaje un tanto misógino, nostálgico, fuera de la realidad. Es un personaje que me recordó mucho, cuando vi la película, a la balada de Cable Hook, de Sam Peckinpah, donde el personaje, Jason Robards, pues es un personaje que, bueno, pues al final muere, pero lo atropella, muere porque no entiende el mundo el desarrollo del mundo no lo entiende. Él sigue anclado en el pasado. Y muere arrollado por un automóvil. O sea, porque él, el automóvil no entendía aquello, era el caballo, ¿no? Y eso me recordó el papel de Sancho Gracia en 800 balas, o algo parecido. Es decir, son personajes que se quedan anclados en su vida, en su historia. Y ahí ya no evolucionan, pero el mundo sí evoluciona. El mundo sigue. Entonces, son individuos absolutamente fuera de la realidad, que viven fuera de la realidad. Entonces, lo que llaman los americanos desesperados, fuera de la realidad. Entonces, ese personaje sí lo refleja muy bien a la Iglesia, 800 balas. El personaje misógino, digo, y personaje fuera del contexto. Eso es una película que también es excesiva, los finales son siempre excesivos, pero bueno, que tiene ese contexto donde también tiene más realidad ese contexto, 800 balas, que el contexto donde se desarrolla las brujas, el final de las brujas. Es más real, 800 balas.
pero siempre hay que hacer referencia a su cine. Yo no hago referencia a la Iglesia a otro cine, no lo comparo. Comparo con su filmografía y su evolución. Y si hablamos de su cine, seguramente las personas que nos estén viendo pues se hayan acordado ya en muchas ocasiones de los diferentes personajes que ha encarnado, que ha interpretado Carmen Maura, que hace muy poquito pues recibía, ¿no?, esa distinción en la 61 edición del Festival de Cine de San Sebastián, y además ella misma, emocionadísima, tenía un momento para hacer una pequeña crítica y para decir que en esa lista de galardones habían sido muy pocas las actrices españolas que la habían recibido. Yo creo que ya era momento de reconocer, ¿no?, a esta grandísima dama, no del cine español, sino del cine, sencillamente, y también a Ales de la Iglesia por haber puesto en valor, ¿no?, el gran talento que teníamos sin salir de España, ¿no? Yo creo que Carmen Maura es una actriz que tiene unos registros muy propios, muy suyos, y que Almodóvar y a la Iglesia fueron los dos directores que han encontrado en ella esos registros, han sabido sacarle esos registros a ella. Los personajes que interpretan las películas, tanto en La Comunidad, por ejemplo, en La Bruja, que interpreta a Carmen Maura, es Carmen Maura. O sea, que no se puede pedir otra cosa. Carmen Maura interpreta de una forma muy determinada, personajes muy determinados, muy concretos. No es una mujer que tenga registros amplios, pero sí el papel dramático y el papel de comedia, de cómico, también los hace, ¿no? Lo hace muy bien, esos registros lo hacen muy bien. Eso lo hace una actriz que para papeles muy concretos da un perfil magnífico, ¿no? Y eso, pero hay que buscárselo. Yo creo que hay que encontrar un buen director. Muchísimos actores, ¿no? Grandísimos actores. Que hay que encontrar, los directores son los que son capaces de encontrar ese punto y decir, para este papel he pensado, yo cuando he hablado algunas veces con los directores y además siempre cuando piensan o hacen una película, un guión, están pensando en los actores, las actrices. Este papel es para este para este, porque naturalmente en función de eso conocen cómo trabaja cada actor y cada actriz y en función de eso desarrollan el papel, para que sean ellos los que interpreten y saquen esa capacidad que tienen de expresión determinada en determinados papeles, ¿no? Carmen Maura es de esto un referente magnífico y yo creo que ha sido muy justo el premio de San Sebastián, ¿no?, que se le ha dado. Hombre, es verdad que hay pocas mujeres que han tenido el reconocimiento, digamos, de premiarla. Siento muy buena el campo de actrices de España. Pero bueno, España ha sido un país muy machista hasta hace muy poco tiempo y hemos visto premios a hombres y a actores que, bueno, difícilmente justificables y olvidos a mujeres que también son difícilmente justificables. Yo creo que ahora se empieza a hacer justicia en eso, gracias a que la sociedad es más igual, ha entendido la igualdad, la está entendiendo, todavía no ha llegado a entenderla del todo, pero estamos entendiendo esta sociedad, la igualdad, después de una lucha de muchos años, y el reconocimiento al papel de la mujer en todos los campos de la vida, creo que está teniendo ahora mismo, pues, está empezando. Hay que tener un poquito de paciencia y estos hechos como el de Carmen Maura, ese reconocimiento que le ha hecho el Festival de Cine de San Sebastián, creo que hay que aplaudirlo y decir, este es el camino, por aquí hay que seguir. Una edición, esta última del Festival de Cine de San Sebastián, que nos puede dar pie para seguir hablando de cine español, porque ha sido, como decíamos, una entrega en la que ha prevalecido por un lado el cine español y por otro el cine de bajo presupuesto. Recordemos que Pelo Malo, de Mariana Rondón, tenía el presupuesto más bajo de toda la sección oficial y finalmente era la película premiada. Y bueno, también gran reconocimiento para La Herida, ¿no?, que también era una de esas pequeñas películas, ¿no?, y para Marián Álvarez en concreto. Sí, yo cuando oía hace 2 días o 3 oía al ministro Montoro decir que cuando una pregunta concreta sobre por qué se le había recortado al cine español otra vez este año las subvenciones. Cristóbal Montoro lleva unos días que está. Sí, está, desde luego. No, dijo una auténtica mentira, ¿no? Es que ya a esta altura decir que el gobierno miente, bueno, yo creo que ya no estamos acostumbrados, ¿no? Dijo que el cine español, el problema del cine español no eran las subvenciones, sino que era la calidad y que los espectadores no iban al cine español a ver películas españolas. Bueno, lo decía cuando días antes
2 películas españolas habían ganado 3 premios en el Festival de San Sebastián. Lo decía cuando el año pasado, con datos del propio Ministerio de Cultura, no son datos no son datos inventados, son datos suministrados por el ICA, o sea, del Ministerio de Cultura. El año pasado el cine español ingresó 180 millones de euros, la cuota más alta en la historia del cine español. La cuota de pantalla llegó al 18%, también la más alta en 27 años. Fueron a verlo 18 millones de españoles el año pasado, al cine español. Es decir, el momento del cine español, decir en este momento la barbaridad que dijo Montoro, bueno, es que de verdad llega un momento ya en que yo comprendo perfectamente la indignación que ha provocado esta declaración. Ha levantado ampollas y precisamente Antonio de la Torre, ¿verdad? Y Antonio de la Torre, la declaración de Antonio de la Torre, productores, ha encabezado, ¿no?, esas directores, críticas. Mariano Barroso, es indignante, es que es indignante. Tú fíjate que las subvenciones, en el año 2011, las subvenciones en cine español eran de 79 millones de euros. Se firma y aprueba en el Congreso, la ley del cine, que las subvenciones al cine español tienen que gradualmente irse incrementando para fomentar la industria, para fortalecer la industria del cine español, y que en el 2013 llegaría a 100 millones. Bueno, el 2013 tuvo 39 millones y el año que viene 33 millones. Es decir, ha decrecido el presupuesto para el cine español un 67% en 4 años. Y encima va a decir este hombre, después de quitarle todo esto, que hoy día, ya lo hemos comentado aquí alguna otra vez, que hoy día hacer una película en España es una heroicidad porque no cuenta con recursos ninguno. Que como tú has dicho, películas de poco presupuesto, que buscan dinero, que se entrampan, que hipotecan sus casas, los directores, que hipotecan los actores, sus bienes para poder producir una película. Que venga a decir que ahora que la gente va al cine porque es que no tiene calidad, que no tiene calidad. En estos momentos, en pantalla, en el ranking de pantalla, suministrado hace 2 días, entre las 7 películas más taquilleras en estos momentos, en España, 3 son españolas. Va primero Gravity, porque Gravity ha entrado como un cañón y es una película de una alta producción. Pero la segunda es Zipizape, la tercera son Las brujas de Zugarramurdi. La gran familia española es la quinta. Sí, estamos entre las 7 primeras, hay 3 películas españolas con máximo de taquilla, en el ranking de taquilla, en el top taquilla. La bruja tiene ya 2,5 millones de espectadores, la otra tiene 4 millones de espectadores y llevan 2 semanas. Que el cine español no va la gente a verlo, que no tiene calidad. Pero ¿cómo se puede decir esas cosas? Es que de verdad es indignante. Cuando yo oye esas cosas te indigna, ¿no? Aparte de que no se me ocurre peor manera, ¿no?, pero que además es mentira. de apoyar, ¿no? Claro, es que es mentira, porque si además, bueno, si dijeras unas cosas que te doliera y que fuera verdad, bueno, te dolería, pero vamos, ¿qué vamos a hacer? Si el cine español es una porquería, vale, muy bien. Es verdad, hombre, el español me duele, pero es que es mentira, si es que no es así. Yo me acuerdo de esto, oyéndolo, me acordé de la famosa declaración de Salamanca del año 56, cuando aquello que era, bueno, aquella declaración que hizo Antonio Bardén, que hizo, fue tremenda, ¿no? Aquellos 6 puntos bueno, esos 6 puntos, cuando aquello decía que intelectualmente ínfimo, eso ya no es intelectualmente ínfimo, que era políticamente inútil, ya no lo es. Hay un cine que no política en sí, sino que es un instrumento para expresar los valores de la democracia. De todos esos puntos, lo único que sigue latente y sigue vigente es que era industrialmente raquítico. Sigue siendo industrialmente raquítico. ¿Cómo a una industria que dando 20.000 puestos de trabajo se le puede maltratar de esa manera? ¿Cómo se puede subir la entrada del cine del 7% del IVA al 21% de IVA? Es que hay que cargarse el cine. Es que eso es una venganza, simplemente una venganza. Porque las películas que hacen, porque la cultura, porque los intelectuales, parece ser que a este gobierno no les interesa, ¿no? Y además están en contra. Parece que las películas que hacen no les gusta, el cine que se hace no les gusta, y los actores menos, y los productores y directores menos. El mundo del cine es el mundo que van a machacarlo, sin pensar que es una industria que, bueno, si queremos vender la marca España, que tanto presumen, no sé qué vamos a vender. No sé qué vamos a vender. Y de cara a 2014 la cosa se pone todavía más. Todavía peor. Entonces, el cine es el instrumento fundamental del vehículo para vender la marca de un país. Lo han entendido todos los países, que subvencionan a sus cines y además que los protegen, que tienen un IVA reducido en toda Europa.
Y aquí no, aquí es para cargarse el cine, esas son maniobras para cargarse el cine, desprestigiarlo y hundirlo. Yo en estos momentos, de verdad, admiro a quien en estos momentos es capaz de tirarse a la piscina y hacer una película en España. Lo admiro porque es un reto que le ha echado, es un pulso a este gobierno, es decir, no nos vaya a hundir, vamos a pasar hambre, pero no nos vaya a hundir, y vamos a demostrar que somos capaces de hacer un cine que realmente valga como que estamos haciendo, ¿no? Están buscando, los productores y directores están buscando irse fuera de España. Claro. Es terrible, indignante. Y luego, bueno, para consuelo nos quedan Las Brujas, nos queda La Gran Familia Española y nos quedan esas películas, esas grandes películas, Caníbal, por ejemplo, que se estrena mañana en Córdoba. Se quedan esas grandes películas españolas donde disfrutaremos de ver un cine español y ojalá tengan la heroicidad y el coraje los cineastas españoles de seguir luchando contra viento y marea para poder haciendo películas que vayan mereciendo la pena, ¿no? A pesar de lo exiguo que va a quedar ese Fondo Nacional de la Cinematografía en 2014, el mayor perjudicado sin duda, solo hay que ver un par de cifras, ¿no?, para darse cuenta, para que nos demos cuenta de qué consideración, qué ayudas recibe el cine en unos países y en otros. En España, ya hemos dicho, para 2014 se va a reducir el presupuesto en un 14%, de los 39,12 millones de euros en 2013 a los 33,70 para 2014, mientras que en 2011 el Reino Unido dedicaba 120 millones, Alemania 340 y Francia 770, ¿no? Es una exageración total, ¿no?, el cambio, ¿no?, la diferencia en cuanto a esa percepción de lo que nos puede traer, ¿no?, de los beneficios que puede darnos el cine de vuelta, ¿no?, y de lo que es, como bien decías, pues exportar esa marca del país. Claro, el cine francés, por ejemplo, en estos momentos pues está arrasando con películas además que son buenas películas, sin duda, son películas que me gustan, ¿no?, es un buen cine. Los nuevos directores que están saliendo ahora son nuevos directores que saben hacer cine, hacen un cine muy interesante. Bueno, pues se ven en todo el mundo. Y sin embargo, el cine español, abrirse camino en mercados exteriores es muy complicado. Primero porque no tiene canales de distribución, porque la industria, es que el cine es industria. Esta palabra de la industria me molesta mucho decirla, pero es un reconocimiento de la verdad. Claro. Es una industria, que como toda industria tiene una producción y una distribución. Bueno, pues la producción, la forma que estamos viendo, pues se debilita enormemente, y la distribución no hay canales, hay que utilizar canales de distribuidoras de las multinacionales americanas, con lo cual pues, tampoco tienen sus propios canales. Francia tiene sus propias productoras, Pathé, Gaumont, tienen productoras propias y distribuidoras propias, con lo cual su cine llega más, y la marca francesa, Francia, vende mucho más. Entonces, lógicamente, al cine británico les pasa lo mismo. El cine británico tiene sus propias productoras, RAM, por ejemplo, su propia productora y su propia distribuidora, con lo cual su cine siempre ha estado bien distribuido, y sus películas con el sello British, sin duda, muchas de ellas, pero han marcado un estilo. Tú veías una película esa y decías, británica, es decir, era y contagiaba ese estilo británico, es decir, vendían la marca de Gran Bretaña. En España es muy difícil encontrar una cosa de esas, porque cada uno va como puede, haciendo las cosas como pueden. Y algunas películas, menos, Almodóvar, por ejemplo, ¿no?, que tiene un reconocimiento internacional, pero salvo Almodóvar, esto se tienen que buscar la vida como puedan, ¿no?, para exportar películas y para que se vean en otros países, buscando distribuciones pues de mala manera y como pueden, porque esa industria, la industria es raquítica, sigue siendo raquítica. Pues entonces solo nos queda, Herminio, de momento seguir apoyando al cine español desde aquí, desde esta plataforma y desde esta sección de cine los jueves. Sin duda, y además en este caso es un placer y es un gozo ir a ver esta película y desde el camino apoyar al cine español. Pues entonces...